Muy buenas a todos, bienvenidos a esta tercera parte del video tutorial en el que se une la pareja de Reddit Silent Sharks para traerles este review de mesa final en torneos micros low stakes de un torneo que yo, pero cuando recordarles que cuando estamos en un torneo que yo sí tienen un poco de importancia los bounties, pero no son tan relevantes en cuanto a los pay-ins. Si es un bounty, bueno, recalcarles que en un torneo bounty siempre el primer lugar va a pagar entre el doble y el triple del segundo lugar. Así que esa es una discrepancia que a veces no nos damos, pues no logramos notar, ¿no? En cuanto a la estructura de premios, porque regularmente el primero y el segundo están cobrando prácticamente lo mismo, dice la tabla de premios, pero los bounties acumulados del segundo lugar te catapulta a un doble o un triple, en este caso del premio, ¿no? Bueno, en esta ocasión estaremos revisando este torneo bounty, eh, mesa final, y bueno, procederemos a ver cómo nos fue, ¿no? Y en qué cometimos algunos errores y en qué tenemos algunos aciertos. También recordar que esta mesa final es una mesa final de microlímites. No estaremos usando en esta ocasión el GTO Wizard porque va a ser una mesa final meramente explotativa, donde pues obviamente las dinámicas van a cambiar. No es una mesa de 9 regulares como en los GG Millions o en otro tipo de torneos que está muy chido estudiarlas, pero pues lamentablemente ese metajuego no nos vamos a encontrar, ¿no? En mesas de micros, así que trataremos de encontrar algún tipo de error y ver cuál es pues, el modo correcto de estar jugándola. Incluso aquí vamos a anotar algunas situaciones en las que yo les voy a indicar la situación, pero no nos vamos a meter a utilizar el solver para que esta mesa final sea más dinámica. Bueno, arrancamos. Esto es un fold fácil. 3, 4. Bueno, esto también va a ser un fold fácil. 4, 2, J5 en BB. A ver, acá interesante, ¿no? Porque el rango de un jugador. Primero, antes que nada, antes de entrar a una mesa final, tenemos que fijarnos en la distribución de stacks de la mesa. Si quieren, para poder ustedes y contemplar un análisis más sólido, si lo quieren llamar así, vamos a agrupar, a ponerlo en tres grupos, ¿no? Esta situación, entonces vamos a trabajar, sí, vamos a trabajar aquí, ¿no? En tres grupos, que son los de, vamos a ponerlos entre 6 y 10 big blinds, una y 10 big blinds. Vemos que tenemos a dos personas que se llama eh, Indige Nose, que tiene 9 blinds, si nos damos cuenta. Aquí, 9 blinds. Y tenemos a Fedor Holz, que no es el auténtico, ¿verdad? Obviamente. Esta es la agrupación de los short stack, le denominaremos, ¿no? Short stacks. Y ahí vamos a brincarnos a los stacks medianos, que serían de 3 a 4 jugadores. Vamos a ponerlo entre 20 big blinds y 40 big blinds. Está Beer on Till, que tiene 23 blinds. Aquí lo podemos ver. Beer Till. Tenemos a Colo, que lo vamos a meter ahí, en esta agrupación. Colo 105. Incluso lo podemos meter en otra agrupación a Colo, ¿no? Y tenemos a Patroclos. Y tenemos a Irina. Irina, ya tenemos ahí prácticamente 7 jugadores. Irina, y vamos a agrupar, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos a los Big Stacks, que en este caso son 9 jugadores de la mesa final y rondan entre los 45 a 80 bebés.
O sea, obviamente podemos crear subcategorías entre 20, 50 y 60 blinds, sí, pero en este caso para poder que los puedan distinguir, estoy yo con 70 blinds. Solitude que tiene 56 bebés y Funados que tiene 45 big blinds. Entonces ya tenemos tres grupos muy bien establecidos para identificar cómo nos vamos a tener que comportar, cuál es nuestra labor en el, ahora sí que, cuáles son los rangos que vamos a estar eligiendo, qué va a terminar nuestro stack, un poco del metajuego. eh, entonces vamos a intentar pues presionar a los stacks medianos, en este caso que nosotros somos de los líderes de la mesa. Vamos a intentar no estrellarnos contra los stacks grandes, porque en ICM sería una regada de dinero, a menos que nos contemplemos nosotros ser mejores jugadores que ellos. En este caso sí podríamos tomar spots donde quisiéramos chocar contra ellos, sabiendo que nosotros dominamos su rango, por ejemplo, unas rey contra unas dama por 40 ciegas. Ese spot sí lo tomaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros al pasar a ser chip líderes vamos es muy probable que nosotros quedemos, ya con ese stack, es probable que nosotros quedemos entre primero y segundo lugar. Ahora, si nosotros no tenemos trabajado el juego siendo deep stack o chip líderes de la mesa, en una mesa final, esos movimientos podrían ser una regada de ICM para nosotros. Porque si nosotros ubicamos a ver a ciertos jugadores que están chip líderes en la mesa. Por ejemplo, yo con 67 blinds y él con 45. Entonces, yo, como les decía, choco contra él y yo cuando gano la mano, yo me garantizo prácticamente quedar primero o segundo del torneo. Eso se le llama Future Game, que por mi edge puedo yo ganar el torneo. Pero este jugador hemos visto que si no tiene ese Future Game, que es un jugador que tiene bajo nivel y entra esa colisión de manos contra mí, él es una regada, dice, ¿por qué? Porque a pesar de que él se llega a doblar, a él no le garantiza que va a quedar en primero o segundo lugar del torneo. Entonces realmente para él es una regada. Así yo, por lo mismo, si yo voy a otro torneo que es donde no estoy, me siento cómodo, donde estoy jugando un torneo, no sé, de $5,000, de 10,000, y yo me empiezo a enfrentar con top Rex, que realmente ellos ya han estado en esa situación mucho más tiempo que yo y eso no quiere decir que tenga yo más bajo nivel y nada. Al contrario, ellos tienen más experiencia que yo en esos fields. Entonces yo voy a tratar de evitar ese tipo de spots, ¿no? Para poder no hacer una regada de ICM y poder jugar, escalar la mayor cantidad de premios posible, porque yo no estoy acostumbrado a jugar esos niveles y yo quiero rascar la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Obviamente esa sería una situación que ellos podían contemplar de Future Game contra mí, pero yo no contra ellos, si yo no estoy acostumbrado a jugar esos niveles. Así ellos no están acostumbrados a lo mejor a jugar torneos, jugadores nuevos, aquí o en casino o donde sea, y para ellos, aunque se choquen contra mí, es una regada para ellos porque no les garantice quedar en primer lugar. Bueno, dicho esto, aquí debería tener un rango relativamente pues estrecho porque le tiene que estar abriendo al chip leader y le está abriendo a un jugador que lo cubre, entonces a él no le interesaría perder antes que él y él, entonces yo asumo que él tiene un rango más high y pues regularmente este J5 tanto en cualquier situación del torneo es un fold claro, así que no nos meteremos en detalles ahorita. Ok. Aquí no completaremos por lo mismo porque hay mucho ICM por medio, estos no se completan. J6, 3X, vemos que este jugador está activo. Pues igual no de brayar, no le pueden estar tocando manos buenas, pero por lo regular la mayoría de los jugadores cometen muchos errores, como vemos, miren, ya entra el grupo de los short stack, con Beer, con Indie, ya hay 4 o 5 short stack en la mesa, increíblemente ya brincaron, ¿me explico? Entonces hubo un salto de blind. Este rey 4, vamos a ver si lo abrimos, lo roleamos, J5, interesante porque soy el chip leader, pero no creo que esté abriendo esto. J7, esa sí la podría abrir siendo chip leader. Bueno, Bolín Feeder. A6. Soy el chip leader en este momento.
Si él foldea, obviamente. Cuando él foldea, nosotros asumimos el rol de chip líderes aquí. Entonces abrimos este blocker que acuérdense que es muy relevante cuando ya entramos a mesas finales también. Los blockers son relevantes. Y más cuando cubrimos al de botón y al de big blind. Call, mesa de 4. La verdad que aquí tengo una apuesta obligatoria de rango. Yo tengo ases, yo tengo reyes, yo tengo queens. Y ellos no lo pueden tener, tienen rangos capados. Sí que es verdad que él podría tener algún trap, pero al ser un torneo de micros no lo asumo, ¿no? Y igual yo tengo el blocker de as que bloquea sus ases, así que puedo intentar aquí, no sé qué hice, pero full fácil contra 4 jugadores. Y más que nada, aquí otro blocker relevante, pero aquí tengo la situación de que el chip leader está en big blind, así que este rey 9 no lo abrí. En otra situación lo pudiera haber abierto. Nos caen ases. A ver acá, pues no hubo acción, ¿no? Prácticamente nos foldeó el chip leader en el small. Evitó esa situación contra nosotros, 8-6. Aquí, interesante, porque los dos tenemos más de 40 blinds. Acá, la verdad, no estoy seguro de la estrategia, sinceramente, en micros, pero en high stakes yo intentaría eh, tratar de no chocar contra ellos, con estos jugadores, y en micros no sé si será bueno limpiar, porque miren, hay un jugador con 3 con 5 con 8 blinds. No me interesa jugar un bote grande contra él, entonces la mejor línea aquí sería un limp call. No me interesa jugar botes grandes con más de 40 ciegas contra ellos. Y con menos de 35 ya empezaría a hacer 3x para presionarlo si es que yo lo cubriera por un pelín más, ¿no? Aquí se da un check check. Mucho rango de check, no quiero agrandar los pozos. Aquí ya puedo empezar a robar con un blocker de corrida. Con 5-6 yo bloqueo 5-6. Pudiera ser. Me decanto por el check también, en línea pasiva, que ahí me equivoqué. Puedo también intentar ganar los potes así en niveles más bajos. En high stakes podría también. eh, en mediums o en high stakes podría betear. Check, check. Acá me cae la escalera. Chequeo. No veo tanta cosa. Veo los colores dándose check back. Aunque con menos de 40 dan check back. Con más de 40 pudieran cibetear versus miss. Entonces, la verdad que le perdí valor a la mano. Igual no me pagaba tanto. Así que, bueno, traté de inducir un bluff. Entonces, interesante, ¿no? También como vemos que nos equivocamos acá. Acá 8-9, estándar, fold, rey 6, nada, 3-2, nada, cuña 8, cuña 8 interesante, pero no creo que la abra aquí. Cuña 8 suited sí estoy abriendo en esa final. Como ven ya se fueron dos jugadores. Ya siguen, acuérdense, miren, aquí hay uno con una blind y aquí hay otro con una blind, entonces no nos interesa jugar botes grandes. Aquí rey 6. Juego contra la big blind que tiene 40. Sí que el botón tiene una, pero la realidad es que no me interesa jugar botes grandes, así que me inclino por el fold. Entonces, acá 8-3, 10-9, fold. Ya se fue otro con una blind. Entonces, eso es lo importante, cómo llegamos a mesas finales y con qué stack llegamos. Siempre respetar este dama 4 puede ser open, pero recordar que el small blind no quiero botes contra el grande. En otra situación, siendo más chip leader, pudiera abrirla. Acá un 3-bet con un blocker. Recordad que los 3-bets son buenos con blockers eh, en niveles, ¿cómo se llama? En cualquier tipo de nivel, los blockers son relevantes en mesas finales. 3-bet pasa, se foldea al agresor y tenía queenas, ¿no? X, anyways, no pasa nada. Incluso pude haber foldeado esas tres todavía por PM. Este 2-2 es un fold fácil. Igual luego nos meteremos a detalle si queremos seguir estudiando mesas finales. Este rey 8 puede ser open, pero igual no quiero chocar contra ellos tanto. Igual está dudoso, podremos estudiarla después. La verdad que recuerdo que jugué muy tight esta mesa final, a pesar del nivel en el que estaba, así que no estoy tan contento de cómo la jugué, pero
pero igual siempre están las dudas ahí, ¿no? Aquí igual, aquí cuando yo no empecé a abrir esas manos acá, empecé ya a no apretar la mesa, entonces realmente cuidé el stack y aquí hago limp, roll y aquí es un limp fall, me parece, limp call, es un mix. En este caso me encanté por el limp fall, igual tampoco estoy tan seguro. Sí, o sea, ya no sé si jugué un poco todavía esta mesa, pero bueno. Este rey 4 fall, 5 4 fall. Rey 8 aquí. No, 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 no. O sea, sí, sí es verdad que el botón tiene 5 y él tiene 26. Pero tengo en hijack a este jugador que yo no sé sinceramente si sea. Esa es otra, ¿eh? Porque sinceramente yo no sé si sea buen. O sea, en GTO esta mano es fall. Pero no sé si él en exploit sea un buen open aquí. Porque él. Yo cubro a los dos y él acá. eh, pues no sé si esté activo en teoría, ¿no? Porque se ve bastante balanceado. Tiene un triple del 12, entonces no me arriesgué, la verdad. Y está abriendo en 250 manos, está abriendo todos los botones y todos los small y todo. Entonces parece regular de micros, pero parece regular, ¿no? Entonces por eso no me arriesgué a empezar a abrir esas manos explotativamente. Cafol. Entonces, ¿qué otra situación? Ya la crece en stack. Ser regular pudiera yo dejarla al fall directo, pero sinceramente empecé a explorar, ¿no? Cómo juegue, a ver si le sacaba algo, pero nada. Es importante analizar qué tipo de jugadores estamos enfrentando. Este J6 es un fall fácil aquí. Teas 4 podría ser open, a pesar de que él esté en botón, el chip leader. Me corto, que igual pudiera ser. Hoy puede abusar de mí por el stack de 4 ciegas que hay aquí, así que preferí cortarme. 17 es un fall fácil. Si vemos la mejor estrategia para jugar en mesas finales, dependiendo de nuestro stack, ¿cómo se llama? Es, es ver con qué stack estamos y cuál es nuestro rol en la mesa, ¿no? Dependiendo, ¿no? Aquí este dama 8 es un call fácil contra 2x, 2.3 contra 2.5. Hay un rango de 14 blinds aquí, habiendo tres stacks parecidos. Él tiene mucho coste de ICM, así que yo creo que la mejor línea aquí es el fall contra 2.5 y con el rango que está abriendo, porque él tiene 15 blinds, él tiene 17, él tiene 14, no tiene 7. eh, no sé, creo que es la mejor línea esta el fall, la verdad. Entre 2x pago. Bueno, no creo que sí, contra botón sí, sí pagaría. Contra otra posición ya no. Aquí 19. Sol fácil, fall fácil también. J2, 3-5, 4-8. Este J2 puede ser interesante. Abre chip leader. Aquí tengo un re-robo que creo que no lo hice. Muy fácil, porque él está ampliando su rango. Entre más jugadores está short stack y vemos que es un regular de micros. Yo creo que sí lo debería entender un poco, ¿no? Que si es si aquí si él, entre más short está en los rivales, él va a abrir con más amplio rango. Entonces yo tengo, por si él abre amplio, siendo chip leader. Ahora yo tengo un re-robo súper estándar aquí. Pero al ser al haber más presencia de jugadores más shorts, él tiene más incentivo de abrir más manos, más ampliar más el rango. Entonces, creo que la verdad la jugué muy mal. Esto es un re-rojo de libro. Y le dejo todo a merced para que él me meta presión. Entonces, la mejor línea creo que es el restil ahí, que debe generar su bebé. Si él está abriendo ahí un 70 del rango y paga con un 6%, yo estoy imprimiendo ahí, ¿me explico? Entonces, claro, debe ser un restil ahí del libro, básicamente. Y 2-4 fall. Entonces ahí empezar. Ven cómo los pequeños detallitos nos van mermando a nosotros en stack y vamos entrando ya en no asumiendo, pues no asumiendo
decisiones que nos pudieron ya haber mantenido nuestros stacks sanamente, ¿no? Entonces, importantísimo estudiar mesas finales, estudiar en situación de burbuja, situación de deep ROM, situación de torneos en fase inicial. Todo nos va a llevar a ver, acá puede ser un fold también contra una de 4 blinds sin el rango de él, que por sí está muy sólido. Es un call básico, yo creo, pero con ICM, stacks parejos, yo creo que puede ser fold. En este caso pagué. Y pues ya le dejo a Merced básicamente que me explote. Y pues nada, tocará jugar type de aquí lo que resta del torneo porque ese es el stack con el que estamos afrontando en esta situación, adaptándonos. Acá 2X, chip leader 7-8 off, close. Pero yo creo que es full fácil aquí. 8-4. Fold bien. J4 fold. J Queen. A ver, esto es interesante. Creo que hay fold, obviamente. No es un reroll. 7-3. Miren, se dan cuenta, se están apretando los stacks. Un blind 17-17. Este es el que nos está condicionando a, a, a jugar tie. Entonces, realmente todo cuenta en mesas finales. Aquí no es rey. Estándar, mandolín. A pesar de que él tenga un blind, yo no puedo foldear el top del rango aquí. Pago. Y pues salió a favor este 60-40, me parece que es. Entonces ya recuperamos un poco de stack, pero seguimos manteniendo eh, la situación acá. Creo que es un all-in claro contra él, pero puedo ver hasta foldeado. Ya no hice call, limp. Pude shovear. Por mi edge pienso que puedo ir dominándolo. 7-5, ok. Si shoveo no paga, entonces bueno, esta creo que es all-in directo a pesar de que él tenga un blind. Y fall, esto se van a... Si es contra el rey, se dobla. Ok, este rey 8 también. Él puede explotarme aquí, pero yo no sé qué tanta capacidad tenga. Nunca lo puse a prueba, pero esto es uno R fácil del libro. Ya cometimos este error, a ver otra vez. Igual no es tan error, pero bueno. Debería checarla. 3-9, ya se fue uno. Ya se fueron dos en la mano pasada, se fueron dos. Vamos a revisar cómo se fueron. Race, call, tas, y Punado se llevó todo el bote. Las 8 contra las 8. Quedamos 3, situación interesante. Pareja, los chip líderes estamos sobreviviendo, si se dan cuenta, los que empezamos la mesa final. Y nada, 3-5 fall, 5J fall. Aquí pudiera hacer call o tribet pequeño contra él, con un blocker. Pudiera hacer un tribet explotativo. Esto debería ser call contra botón, sin duda. Bueno, call y fall. 5 o limba del libro. Moldea. Hay 4 fall aquí. A 10, link shop. Adentro. Aquí tengo 12 blinds. Podría ser link o 2.5 o fall. Cualquiera que contemple yo. Este 9-7 estaría close. 2X sería el fondo del rango para abrir, yo creo. También podría ser open. Soy el último lugar. Shop. Creo que esta border debería ser su bebé. Shop aquí. También se nos fue esta un poco. Aquí, bueno. Estaba respetando mucho la verdad el chip lead, así que creo que ahí
perdimos cuando respetamos demasiado, pero bueno, a mí no pasa nada. Tuve mi oportunidad para hacer chip leader de la mesa cuando estábamos con stacks parejos, así que no me animé a abrir manos. Y pues nada, gente, aquí nos fuimos, call con las dos. Y pues espero que les haya gustado esta review de mesa final en microlímites. Si quieren algún tipo de información acerca de cómo estudiar en mesas finales y ya sabes más o menos los rangos dependiendo de la estructura de la distribución de stacks en la mesa y nuestros stacks, pues nada, ahí abajo les dejaremos el grupo de Discord para que se puedan unir, debatir manos y pronto estaremos abriendo aulas personalizadas uno a uno y aulas grupales para poder eh, entrenar torneos MTTs, spins, cash, etcétera. Entonces, bueno, muchas gracias y ahí les dejamos la información en la descripción.